Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a traerles una nueva reseña de el último libro que terminé de leer hace un par de días. Y pues siguiendo la dinámica que he estado publicando en los últimos dos videos, hoy voy a compartirles cómo me fue leyendo el tercer libro en la historia del psicoanalista. Entonces, pues yo ya les había contado, si estuvieron viendo los otros dos videos, que el psicoanalista, la historia del psicoanalista como tal, es una historia creada por Jon Katzenbach, que es un escritor estadounidense y que es uno de mis artistas, es uno de mis autores favoritos. Y pues hice mi pausa dentro de la lista de lectura de Gabo precisamente para abrirle un espacio a lo que es el último libro que él publicó, que es la tercera historia, bueno, el tercer libro publicado dentro de la historia del psicoanalista. Pues hoy les voy a hablar un poquito de cómo me fue leyendo este último libro. La verdad es que tenía pues muchas expectativas, pues porque yo contaba pues en el primer video cuando les hablé del psicoanalista como tal, de la primera historia, les contaba que yo tuve la oportunidad de estar en la Feria del Libro del 2022 aquí en Bogotá, donde estuvo Jon, y él en uno de los paneles hablaba acerca de este tercer libro, que era, pues nos tomó de sorpresa porque no sabíamos que iba a haber una tercera historia, un tercer libro sobre el psicoanalista. Es que él estaba en ese proceso pues de escribirlo, pero no estábamos seguros de cuándo se iba a publicar. Y también en ese entonces les conté que precisamente hace un par de meses salió pues la noticia de que ya estaba el libro completo y que ya iba a estar en preventa. Una vez para mí pues fue muy importante decidir comprarlo, obviamente, porque pues el psicoanalista es uno de mis libros favoritos. Entonces hice el proceso de leerme de nuevo el primero y el segundo libro para volver a estar como meterme otra vez en la historia, en los detalles, y pues para poder entrar de manera un poquito más orgánica al tercer libro y a la historia pues que nos está contando Jon acá. Entonces pues ya lo terminé de leer, y entonces pues hoy les voy a hablar de él. Entonces lo primero pues en este caso tenemos que el tercer libro se llama El psicoanalista en la mira. Es la primera vez, o bueno, no la primera vez, en realidad es la segunda vez que el título, pues la traducción difiere de lo que en realidad significa en inglés. En inglés este libro se llama El último paciente, pero pues bueno, eso fue ya decisión de la editorial muy seguramente. Y pues una de las cosas especiales sobre esta versión es que fue una versión especial que lanzaron en preventa y entonces viene en pasta dura. Entonces la verdad es que yo tengo muy poquitos libros en pasta dura. Le quité acá el encuadernamiento para que lo miren, me parece súper bonito, está en pasta dura. Y pues no, pues la verdad es que súper feliz de haberlo podido conseguir en esta versión. Y entonces pues para entrar ya a hablar un poquito acerca del libro, pues lo primero que puedo también pues decirles, como siempre yo doy una primera impresión, es que la historia me encantó. La verdad es que me hizo recordar mucho de la primera vez que yo leí El psicoanalista. Al psicoanalista, si vieron ese video del segundo libro, yo en algún momento dije que el libro me gustó, pero que me seguía gustando mucho más el primer libro, y era por ciertos detalles, ciertas decisiones que tomó el autor. Pero cuando empecé a leer de inmediato yo me acuerdo, o sea, recién empecé a leerlo, yo de inmediato dije, este es el psicoanalista que yo conocía en el primer libro, este es el estilo de narración y este es el tipo como de historia que en su momento pues me encantó tanto y que me hizo pues volverme pues una lectora pues mucho más activa de lo que yo era en ese entonces, hace como 10 años. Entonces eso fue lo primero que yo dije cuando empecé a leer este tercer libro, fue que me recordó mucho al primero. Y pues en el transcurso del video les voy a contar un poquito por qué, pero en general siento yo, o sea, es como la forma en la que nos vuelven a presentar a Ricky.
Entonces, antes de entrar como tal en los detalles, pues recordarles, voy a hablarles en una primera parte sin muchos spoilers y una segunda parte ya con los detalles. Yo espero pues que de verdad, o sea, si de verdad les interesa leer esta historia, la trilogía como tal, si no lo han hecho, pues lo hagan por supuesto antes de pronto ver estos 2 videos, porque pues se daña un poquito la experiencia, ¿no? De descubrir, sobre todo porque tienen demasiados spoilers. Entonces voy a hacer lo mismo, y para la parte sin spoilers voy a hacer lo mismo que hice con los otros 2 videos, y es que voy a hablar de la primera parte. Este libro otra vez se encuentra dividido en 3 partes, y en la primera parte es como la parte que tiene spoilers, por supuesto, porque es una tercera parte de una historia, pero pues como la parte, los spoilers más jugosos, por así decirlo, están en el segundo y la tercera parte. Entonces esa parte la voy a dejar para la parte de spoilers. Y bueno, entonces sin más preámbulos voy a empezar con la parte sin spoilers y bueno, con las generalidades en general. Como les decía, el libro es reciente, recién salió del horno, se publicó a finales del 2023. Es gordito, tiene más de 500 páginas. Es como por el orden del primer libro también, porque Jaque al psicoanalista era de menos de 500, pero eran 400 y pico entonces. Y pues la verdad es que este también me lo leí rápido, me gustó mucho, la verdad. La historia es una historia que lo tiene también a uno un poquito muy metido en el cuento, y uno quiere saber más y más lo que va a pasar. Entonces, ahora sí, pues para hablar de la parte sin spoilers, les contaba. Entonces el libro tiene 3 partes, pero también tiene un prólogo y un epílogo. El prólogo, en este caso, es diferente del prólogo de Jaque al psicoanalista, porque en Jaque al psicoanalista nos hablaban de lo que estaba viviendo Ricky 5 años después del primer libro. En este prólogo nos hacen un resumen de los 2 libros. Nos cuentan un poquito como ese tema principal, qué fue lo que pasó en esos 2 primeros libros y un poquito de cómo terminó. Entonces el prólogo está obviamente también lleno de spoilers. Y ya luego nos metemos con la primera parte. Pero antes de hablar de esa primera parte, pues como contarles un poquito de qué trata esta historia, ¿no? Y pues en este tercer libro nos encontramos con que, y bueno, eso lo dicen en la carátula. Bueno, acá tengo entonces en la carátula nos dicen que pues han pasado 15 años, entonces acá tenemos otro salto en el tiempo, ¿no? Y mucho más grande. En Jaque el psicoanalista eran 5 años después del primer libro, en estos son 15 años del primer libro, es decir, 10 años después del segundo libro. Nos encontramos obviamente que Ricky entonces ya es mucho mayor, ya va para los 70 años, y cuando él creía que estaba a salvo, después de tanto tiempo, se da cuenta de que en realidad no, es una seguridad falsa, porque en realidad las cosas todavía no se han resuelto. Y para los que pues no sé, nos conocemos la historia y sabemos cómo se han estado dando las cosas, pues Ricky de nuevo se va a ver envuelto en una sed de venganza por parte de la familia pues que conocemos, ¿verdad? La diferencia es que en este caso el señor R ya no está, porque pues para los que se leyeron el segundo libro, el señor R, pues ya saben que el señor R muere al final de ese libro. Y entonces, claro, o sea, yo entiendo perfectamente a Ricky. Uno diría, bueno, ya se murió él, que era el asesino, que era el psicópata, entonces pues ya, listo, se acabó. Pero acá lo que nos vamos a encontrar es que no, en realidad no se ha acabado. Y a pesar de que Ricky ya está de nuevo en una rutina muy tranquila, de nuevo él sigue como psicoanalista, de nuevo sigue tratando pacientes de una clínica. En este caso también atiende, si no estoy mal, es profesor de una universidad también. Y él está bien en su vida normal y de repente se da cuenta de que pues en realidad todo este tiempo que ha pasado simplemente ha servido para cultivar una sed de venganza para los que fueron los hermanos del señor R. Entonces en este caso nos vamos a encontrar con que Ricky se va a estar enfrentando al fantasma del señor R de alguna forma, manifestado en la vida de Virgil y de Merlin, que son pues los hermanos del señor R. Y entonces básicamente
se podría decir que gira en torno a eso, como después de tanto tiempo y después de pensar Ricky que estaba seguro, se va a dar cuenta que no es así, porque ahora son los hermanos los que quieren buscar algún tipo de venganza. Y entonces sí, básicamente esa es como la sinopsis de la historia. Eso es lo que nos dicen más o menos así como en la carátula, porque además de eso lo que nos dice es que pues eso pues lo voy a entrar, yo creo que voy a empezar ya pues por la primera parte para poder hablar de esos detalles. Entonces, la primera parte del libro se llama La 13ª labor, y en esta primera parte nos encontramos con varios personajes. Nos encontramos obviamente primero con Ricky, pero también nos vamos a encontrar con unos personajes que conocimos en el Jaque al psicoanalista, el segundo libro, con Roxy y con Charlie. Y como ha pasado tanto tiempo, pues ya nos encontramos con que Roxy es una joven de 22, 23 años, Charlie está en los tempranos 30, 32, 33 años. Los dos pues han ido avanzando en su vida gracias a Ricky. Roxy está estudiando, está en la escuela de medicina. Charlie está trabajando en una empresa de publicidad. Todavía sufre de bipolaridad, pero ya está mucho más controlada gracias a Ricky. Nos encontramos con ellos dos y obviamente con Ricky. Nos encontramos con que los tres, cada uno de manera individual, son víctimas de unos incidentes diciendo que a Roxy, por ejemplo, le llega una carta de que tiene una reunión con el decano de la facultad porque aparentemente ha hecho trampa en exámenes importantes, y a Charlie lo atacan con balas de paintball, y a Ricky pues como tal le llega una llamada en detective diciéndole que uno de sus pacientes se suicidó y que la última carta que dejó decía que todo era culpa del doctor Stacks. Entonces los tres se ven atacados desde diferentes pues perspectivas de su vida de repente, y entonces nos vamos a dar cuenta que todo esto es el inicio precisamente de lo que es la trama que se va a desenvolver en el transcurso de la historia, porque después de que Ricky recibe esa llamada, y se da cuenta pues de que su paciente se muere, y él dice, pero es que el paciente estaba a punto de terminar básicamente su tratamiento. El paciente se llama Alan Simple, y él dice no tenía indicios suicidas, o sea, él no sabe qué es lo que está pasando. Pero entonces después se va a dar cuenta que tanto lo que le pasó a él, como lo que le pasó a Charlie, como lo que le pasó a Roxy, todo es parte pues de esa amenaza que le están haciendo de nuevo a su vida. Y entonces llega a su casa y llega a su oficina, todo está normal, pero cuando prende la luz se da cuenta de que en su computadora está el teclado lleno de sangre, y cuando intenta entrar a la computadora se encuentra con una imagen del asesinato de Alan Simple. Nos vamos a dar cuenta pues de que en realidad Alan Simple no se suicidó, sino que lo mataron. Y aparte de eso, cuando él intenta entrar a la computadora, bueno, primero le cambiaron la clave, él intenta con muchas formas, y al final decide poner esa palabrita que sigue apareciendo en este libro a pesar de que el señor R no está, Rumpelstiltskin, y es la única contraseña que le da paso. Y se da cuenta que no hay nada en la computadora, solamente un video, y ahí es donde nos encontramos entonces con la primera pista de lo que está pasando. Y en este video se le presentan a Ricky, Virgil y Merlin, se le presentan como Hansel y Gretel, y presentan también a un señor R, pero sí, evidentemente un señor R fantasma. Por eso yo decía, el espíritu del señor R básicamente viene a cobrarse venganza, pero pues usando a sus hermanos. Y entonces le ponen como otro juego. Volvemos a la dinámica del primer libro. En el primer libro era un juego que le estaban planteando a Ricky, en esta vez es un juego también. Y el juego en este caso va de la siguiente forma. Resulta y pasa que le dan 12 nombres, y son nombres que Ricky conoce porque son ex pacientes de Ricky, 6 mujeres, 6 hombres. Y el juego consiste en que Ricky tiene que descubrir cuál de ellos se va a suicidar. Es decir, el video le dice, uno de estos está pensando en suicidarse. Ricky tiene que descubrir quién es, y tiene 14 días para hacerlo. Si no lo hace,
Entonces tiene que suicidarse él, o sea, es la misma dinámica del primer libro, le están diciendo usted tiene que suicidarse porque usted es el que tiene que morir. Y si no se suicida, entonces quienes la van a pagar son Roxy y Charlie. Entonces nos encontramos con que en esta ocasión los riesgos para Ricky son un poco mayores, en el sentido de que en el primer libro Ricky no tenía a nadie. Igual estaban amenazando a un miembro lejano de su familia, que era inocente. Y igual Ricky se metió en el juego porque obviamente él decía, pues una persona inocente no puede morir por mi culpa. Y aquí la situación viene a ser un poco pues similar, pero pues es mucho más cercana a él, porque en estos 10 años que han pasado, pues Ricky se ha encariñado mucho con Charlie y con Roxy. Él se convirtió en el tutor legal de Roxy y ha apoyado a Charlie y los están amenazando. Entonces con más veras nos encontramos con que Ricky quiere, pues no quiere, pero le toca meterse en el juego. Y entonces básicamente en eso consiste el plan, ¿no? Que ellos le han dicho a él. Usted tiene que decir quién de esos 12 pacientes es el que quiere suicidarse. Y ahí es donde empieza la tarea titánica de nuestro psicoanalista. Ricky en este libro, pues tenemos que estar mucho mayor, pero nos dicen, ¿no? Igual él físicamente está saludable, él siguió con su rutina de ejercicio y todo el cuento, pero obviamente todo esto lo toma por sorpresa una vez más, porque pues él ya se había confiado, él esperaba que todo hubiera terminado con la muerte del señor R, pero se encuentran con que no es así. Y creo que esta vez pues la situación está un poco más complicada, porque él tampoco se esperaba que Virgil y Merlín se fueran a prestar o que la venganza en ellos fuera tan grande como para querer continuar esa venganza. Entonces para él lo toma por completo por sorpresa, pero entonces tiene que empezar a actuar. Y bueno, una de las cosas que me gustó pues de este libro fue, por ejemplo, que John nos cuenta todo lo que pasa por días. Entonces Ricky tiene 14 días, entonces todo lo que pasa, todo lo que nos cuenta, nos lo divide en los días. Entonces no sé qué pasa el día 1, qué pasa el día 2, hasta el día 14. Y también de que los capítulos tienen títulos. Esto no lo había hecho John en los otros 2 libros. Entonces acá cada capítulo tiene un título. Uno se va dando cuenta un poquito entonces de qué va a tratar. Entonces eso me pareció pues bastante interesante. Y entonces en la primera parte, que es de esta parte sin spoilers, vamos a encontrar qué es lo que Ricky hace los primeros 5 días. Y los primeros 5 días son básicamente él intentando pues ponerse en contacto con esa lista de pacientes y descubriendo cuál es el que de pronto quiere suicidarse, de pronto tiene los pensamientos de suicidarse. Y él empieza con los primeros, resulta pasa que esos 12 pacientes están divididos, 4 son pacientes recientes de Miami, pues porque acá nos vemos con que él está de nuevo en Miami. Y los otros 8 pacientes, que ahí es donde se empieza a poner más complicada la cosa, son pacientes que él atendió 20 años antes cuando estaba en Nueva York, y todos los datos de esos pacientes se dañaron y se quemaron cuando en el primer libro el señor R le dañó el apartamento a Ricky. Entonces no tiene forma de contactarlos, no tiene la información de los casos, no se acuerda de estas personas muy bien, y entonces eso le añade un desafío al proceso. Pero pues él empieza con los que están más cercanos, los empieza a llamar, se da cuenta cada vez que él llama a uno, el paciente ya sabía que Ricky lo iba a llamar, porque al paciente le había llegado ya un mensaje por correo, por email, y le decían, a usted el doctor Starks lo va a contactar en estos días y usted tiene que decirle esto. Entonces ellos le entregaban como una pista, y entonces él empezó este proceso así. Entonces sí, toda esta primera parte es eso. Es como ese primer intento de Ricky por jugar el juego y tratar de ponerlo a su favor, y de llamar a esas personas a las que puede contactar, e intentar darse cuenta, ¿verdad?, cuál de ellas es. Y entonces la primera parte termina con él recibiendo una llamada de el último paciente. O sea, él llama a todos los 12, bueno, los 11, y recibe la llamada del paciente 12avo. Y este paciente 12avo es un personaje que se va a convertir en alguien pues importante en el transcurso de la historia, porque es nuestro paciente. Es básicamente el paciente al que Virgil y Merlín están haciendo referencia. Y se llama Alexander o Alex. Es un fotógrafo
que conoció obviamente a Ricky en Nueva York hace muchísimo tiempo, hace más de 20 años, y que nunca terminó el tratamiento, y que Ricky cuando recibía la llamada, él decía, debí de haberme dado cuenta que se trataba de él, porque fue el único que no terminó el tratamiento y fue el único que cuando Ricky recordaba, cuando él se fue esa vez, Ricky dijo, no, él en algún momento va a necesitar de nuevo ayuda. Y nos vamos a encontrar con que el momento es ahora. Entonces, esa es básicamente la primera parte. Ya la segunda y la tercera parte, la segunda y la tercera parte ya nos metemos ya con los detalles más jugositos. Bueno, y entonces una vez él descubre pues quién es ese paciente, ahí es donde empieza como el tema, ¿no? Como que él decía, bueno, listo, yo descubro quién es, pero ahora ¿cómo hago yo para convencerlo de que no se suicide? Y cuando se da cuenta que es este personaje, Alex, él dice, pues va a estar compleja la situación, porque primero tiene que identificar por qué se quiere suicidar. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta que además Alex es un personaje muy particular, porque desde que nos lo presenta Ricky, de cuando lo conoció 20 años antes, él dice, Alex, pues tenía un sentido del humor muy particular, una forma de comunicarse también muy particular, y tenía una historia de vida muy particular. Y entonces acá nos encontramos con que Alex, a pesar de que han pasado 20 años, pues todavía sigue teniendo como esa personalidad. Y Alex le tiene pistas al doctor, porque lo mismo, a Alex le llegó los mensajes, los correos de que le dijeron que tenía que llamar al doctor Ricky, y entonces él tiene pistas, y entonces aquí es donde pues básicamente empieza como el nudo de la historia, porque Alex le dice, bueno, doctor, yo necesito pues que usted me diga por qué yo no debería suicidarme. Y entonces se ponen una cita, aunque no le dice a Ricky dónde, le dice, encuéntrame antes de que yo tome la decisión de matarme. Y entonces lo deja así como la loca, y Ricky le toca empezar a mirar cómo descubrir dónde está su paciente. Pero logra hacerlo. A ver, una de las cosas que yo siempre he dicho, Ricky es inteligente, y con todo lo que le ha pasado, pues ha sabido coger unas habilidades y unas actitudes que aquí se van a ver manifestadas, ¿no? En este libro. Y logra descubrirlo. Acá de nuevo viajamos, en todos los libros el psicoanalista tiene que viajar, y llegamos hasta Vermont. En esta ocasión no vamos hacia el sur de Estados Unidos como en el Jaque al Psicoanalista, sino que nos vamos ya más hacia el norte. Y llega a Vermont y llega a la cita, pues no a la cita acordada con Alex, porque pues Alex no le dijo dónde, pero logra llegar, y ahí es donde nos vamos a encontrar con que, no les voy a decir qué va a pasar acá. No se termina la primera parte acá, la primera parte termina en un punto mucho más concreto, pero ya serían spoilers. Entonces, nada, básicamente ellos tienen su conversación. Alex se denomina a sí mismo el último paciente, que es el nombre del libro en inglés, y ahí básicamente ya empiezan a pasar unas cosas, y si les interesa, entonces los invito a que lean el libro. Entonces, para pasar ya a la parte con spoilers, les decía, yo recomiendo, la verdad es que este libro lo recomiendo, a mí me gustó, me encantó mucho, me transportó a lo que yo sentí leyendo el primer libro, y eso me pareció espectacular, porque yo ya venía como con esa expectativa, ¿no? Jaque al Psicoanalista, que es el segundo libro, fue bueno, pero no me gustó tanto como el primero, y entonces yo venía como con esa vainita de que, bueno, ¿cómo me voy a sentir ahora leyendo este? Y la verdad es que estoy muy feliz porque me encantó definitivamente, me gustó mucho más que Jaque al Psicoanalista. Y entonces sí, ya saben, si quieren leérselo, si ya se leyeron los dos primeros, quieren leerse este, no se lo han leído, pues más bien van y se lo leen, y ahorita yo me quedo entonces con los que ya lo hayan leído o con los que no les importen los spoilers. Bueno, entonces la parte de spoilers de este libro, de nuevo yo digo, los libros de Iván es muy fácil spoilearlos, entonces los spoilers empiezan, considero yo, en el momento en el que resulta y pasa que después de la conversación que tiene Ricky con Alex, se van a dar una caminata y Alex resulta suicidándose enfrente de Ricky. O sea, creo que eso fue lo primero. Una parte de mí lo esperaba, otra parte de mí no lo esperaba, y obviamente Ricky no, mucho menos él lo esperaba, pero pues Alex se suicida, se tira del puente, y Ricky queda como que, bueno, ¿qué pasó acá?
llegan las autoridades, le preguntan, se les hace muy raro que este señor venga desde tan lejos y justamente va el fotógrafo que es muy querido en la comunidad se mata. Entonces eso es esa primera parte, o sea, antes de empezar la segunda parte, bueno, en realidad la segunda parte empieza ahí. La segunda parte se llama El coleccionista de almas perdidas y empieza con ese proceso precisamente, Ricky intentando asimilar lo que acaba de pasar. Y bueno, queda todo como que, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? En medio de esto aparece un personaje que después nos vamos a dar cuenta que era súper importante, ¿no? La que es la testigo del suicidio también, aparte de Ricky, que de alguna otra forma lo culpa, lo señala a él, de que él definitivamente tuvo que ver con algo. Y sí, básicamente aquí ya empieza pues toda la parte, ¿no? De spoilers y de los detalles pues que hacen parte del nudo. En todo este punto pues yo volví a pensar como para mí, yo como que bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque pues, o sea, Ricky siempre ha llegado a un punto en los libros en los que uno pues ya dice, no, pues, o sea, este man tiene todas las de perder. Y de alguna otra forma aquí también yo en algún momento lo llegué a pensar, yo dije, no, pero pues ahorita ¿qué va a hacer Ricky? Se le mató el paciente y pues apenas va el quinto día, ¿qué va a pasar con el resto de días? Y entonces Ricky empieza también como a mirar, bueno, ¿qué voy a hacer? Toma la decisión de buscar a la hermana de Alex. Él sabe pues de la existencia de la hermana de Alex y decide ir a buscarla porque, o sea, él dice, yo necesito encontrar respuestas, yo necesito saber por qué Alex se unió al juego de Virgil y Merlín, porque en este punto nos hemos dado cuenta de que de alguna otra forma Virgil y Merlín lograron convencer a Alex de suicidarse o de meterse en el juego, de incluirlo a él, de atacarlo a él básicamente, y él quiere saber por qué, y entonces decide empezar a buscar a la hermana de Alex, que se llama Annie. Acá donde nos encontramos me pareció muy interesante esta parte, en medio de una secta, porque Annie se había ido con una secta, y entonces él decide ir en la búsqueda de esa secta. Todo el tema de la secta, la verdad es que, o sea, me gustó que pues obviamente nos encontráramos con este otro elemento añadido. En la secta pues Ricky se ve amenazado de su bienestar, de su salud, de su vida básicamente, pero logra su cometido, obviamente, hablar con Annie, y aquí es donde nos damos cuenta de un detalle importantísimo. Y yo sí decía, o sea, yo decía acá, o sea, Alex tiene que estar metido en esto por algo. Y aquí nos damos cuenta de que resulta que pasa que Alex es el esposo de Virgil. Y se como que se levanta esa incógnita que la misma hermana de Alex le dice a Ricky, ¿usted vio el cuerpo de mi hermano o no lo vio? Y resulta pues que no, obviamente nadie lo vio, porque se tiró al río y ese río estaba súper corrientoso, estaba de noche. Entonces ella le dice, o sea, es muy posible que mi hermano esté vivo todavía. Y se emprende esa alarmita como que... aparte de eso, acá también es donde nos damos cuenta de que la testigo del puente del suicidio de Alex, pues en realidad estaba ahí porque también hacía parte del plan. Y resulta y pasa que se trata nada más y nada menos que la hija de Merlín. O sea, los que conocemos la historia sabemos que Merlín tenía 2 hijos, que precisamente Ricky en el segundo libro de alguna otra forma amenaza a Merlín con atacar a los niños, pues atacar, pero pues obviamente sabemos que Ricky no lo haría. Y es un niño y una niña, ¿no? El niño que es autista y la niña. Y nos damos cuenta que aquí pues la niña es joven, está estudiando en el MIT, que es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, está estudiando precisamente algo relacionado con computación. Nos damos cuenta que ella fue la que hackeó el computador del doctor, de Ricky, para poner todo lo del video de la amenaza, ¿no? Y pues que ella está también metida en este cuento. Y nos damos cuenta también lo que decía Ricky, o sea, increíble a lo que estén llegando Virgil y Merlín, que están incluyendo hasta la familia. Y pues, o sea, eso como que le añade también más como que... Y yo en algún momento llegué a pensar, oiga, ¿será que esto va a llegar al punto en que así Virgil y Merlín mueran, entonces ahora van a ser los hijos de Merlín los que van a seguir con la venganza? O sea, yo dije, no, pues esto va a ser entonces de nunca acabarse. Pero pues sí, o sea, aquí se empiezan como a revelar todo ese tipo de detalles. Y nos encontramos de nuevo me pareció muy particular, con algo que pasó en Jaque al psicoanalista, de que de nuevo Ricky ya no estaba solo. Obviamente en este momento Ricky dejó a Roxy y a Charlie en Miami y les dijo, ustedes no se metan en esto,
déjenme que yo haga el proceso yo. Y entonces es como, o sea, Ricky queda solo otra vez, pero inmediatamente vuelve a conseguir compañía, porque Annie le dice, ayúdeme usted a salirme de esta secta. Annie está aburrida de esa secta, una secta bien pesada, y yo lo puedo ayudar a encontrar a mi hermano. Y porque ella dice, yo sé que él está vivo. Entonces aquí nos encontramos con que de nuevo Ricky ya no va a estar solo, va a estar con Annie y con otro personaje que se llama Owen, un muchacho que era parte de la secta, y que en medio de todo lo que Ricky hizo para sacar a Annie, pues resulta también con ellos. Este muchacho tiene una historia terrible, bastante pesada, a nivel emocional y psicológico, pero pues de nuevo Ricky pues como que en medio del proceso lo acoge. Y entonces de nuevo son 3 personas aquí. Y en este caso, algo que me gustó un poquito más de pronto que en Jaque al psicoanalista es que en este caso Owen y Annie son mucho más usados dentro del desarrollo y la conclusión de la historia de lo que lo fueron Roxy y Charlie en el segundo libro. Eso me gustó mucho más. Bueno, en todo este proceso han pasado como 5 días, ¿no? Porque ya estamos como en el día 10 más o menos. En este proceso es que ellos regresan a Vermont, ya con Annie. Annie va a ver el puente y todo el cuento, es donde Ricky se da cuenta que en realidad Alex fingió el suicidio de manera muy creíble. Me pareció también súper chévere ese paralelo que hacen a la primera historia y que el mismo Ricky dice, están haciendo lo mismo que yo hice en su momento. Yo fingí que me había suicidado y en este caso Alex también fingió haberse suicidado. Y bueno, empiezan como, o sea, Ricky empieza como en ese proceso de empezar como a preocuparse, porque le dice, bueno, ¿qué probabilidades tengo yo de ganar ahorita, verdad? Y él llega a pensar a veces como que, o sea, tiene como ese sentimiento de desesperanza y a veces dice, bueno, yo debería simplemente entonces matarme y listo, pues y acabo con esto. Pero me gusta mucho esa resolución que él tiene y que él es muy, él está muy sentado en su posición. Él dice, no, pero es que yo no quiero, o sea, yo no quiero. No es porque simplemente le dé rabia lo que le están haciendo, sino porque él quiere vivir. Y entonces es ese sentimiento pues muy bonito de supervivencia que tiene Ricky. Y entonces él empieza de nuevo a armar un plan. Como siempre, pues Ricky armando sus planes. En medio de este proceso es cuando también nos encontramos con que, bueno, está la última pista, por así decirlo, el último video, que es como una ratificación de la amenaza que Virgil y Merlin le están haciendo a Ricky. Y es que ellos tienen preparado todo para como destruirle de nuevo la reputación a Ricky y destruírsela en el sentido en que se da cuenta, ¿no? Le mandan uno de los videos, tiene un audio de Alan Simple, que fue el paciente que se había suicidado supuestamente, donde se oye que supuestamente Alan Simple lo llamó a él, le pidió ayuda, él no lo ayudó supuestamente, que por eso se suicidó, y la promesa de ellos es que si él no se suicida y no se mata, entonces ellos van a destruirle otra vez la reputación, van a mandarle eso a todos los demás pacientes, van a aún ponerlo público, pues así de manera pública con medios de comunicación, y van también a enviárselo a Roxy y a Charlie, y entonces a Ricky pues eso como que, o sea, él dice, si eso llega a salir a la luz de verdad, sabiendo la influencia que tienen Virgil y Merlin, porque él ya sabe cómo son ellos, él dice, eso sí puede destruir de nuevo pues todo lo que lograba construir. Y a lo que más le dolía era a Roxy y Charlie, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho es precisamente que por la relación que él ha cultivado con Roxy y con Charlie, la situación ahora es obviamente un poquito más riesgosa, no solo para él, sino para ellos. Entonces todo eso deriva en que él, bueno, tiene que construir un plan que logre, pues que él vuelva a ganar, como ha ganado las 2 veces anteriores. Solo pues que acá ahora no está la señora Head. Y que está esa incógnita, esa duda de como, bueno, si él no se mata, bueno, y le destruyen la vida, ¿eso será suficiente para que ellos estén tranquilos? Y pues sabemos que muy posiblemente a este punto, que ya conocemos la historia, no sea así. Y entonces aquí llegamos a lo que es la última parte, que la última parte se llama Una habitación llena de asesinos, y esta última parte es básicamente el día 12 y el día 13. Y aquí es cuando listo, Ricky ya arma su plan, no nos dice qué plan es, pero él arma su plan, incluye a Annie, incluye a Owen, y si él dice, bueno, aquí esto es todo o es nada en este punto. Aquí es donde nos damos cuenta, otra cosa que me acuerdo yo mucho cuando lo estaba leyendo, era cuando él decía, bueno, ¿dónde estarán ellos? Y de repente le cliquea
no nos dicen en el libro en ese momento, pero a mí hubo un punto en el que yo estaba leyendo y a mí también me cliqueó y yo como que, estos desgraciados. No, pues claro, cuando nos revelan que están en Cape Cod o en Cape Cod, que era donde Ricky tenía su casa de verano en el primer libro, que la quemó, y acá en algún punto nos decían que Ricky vendió el terreno y lo vendió súper bien y habían construido una mansión horrible, que él dice una mansión asquerosa, pues muy grande, pues súper opulente, y acá nos damos cuenta que es que resulta y pasa que fue Merlín el que le compró el terreno y fue Merlín el que construyó allí, sobre lo que ellos mismos le hicieron destruir. Y eso me acordó, porque eso cuando a mí me cliqueó yo, ay, no puede ser, y claro, después nos dicen sí, es Cape Cod. Y entonces también dice, o sea, como que volví, o sea, como tratando de cerrar el círculo, ¿no? Él decía, bueno, es que ellos quieren que yo vaya y me suicide allá, porque pues allá fue donde yo me hice pasar por muerto. Y entonces nos vamos de regreso entonces a Cape Cod o a Cape Cod, y allí es donde nos encontramos en lo que va a ser básicamente el acto final. Y me gustó mucho el plan de Ricky, ¿no? O sea, súper ingenioso, él como siempre, usando a Annie como distracción, porque él sabe que Alex obviamente quiere a su hermana, usando a Owen también como distracción, pero un poco más seguro, ¿no? Y él convirtiéndose en un ladrón, en un criminal, entrando a la casa, robando todas las computadoras de los muchachos, cepillos de dientes, peinetas. Yo dije, tan pronto él empezó a coger esto, yo dije, ya sé por dónde está yendo Ricky aquí. Salió herido, salió lastimado. Yo estaba preocupada igual por Ricky, porque yo dije, en cualquier momento aquí resulta, pero mejor dicho, se lastimó su pierna, salió cojo, pero pues al final de alguna otra forma logró la primera parte de su cometido, de su plan, y que era armarse de herramientas que le permitieran enfrentarse a ellos, ¿no? Y acá es cuando va la segunda parte del plan, que fue cuando al otro día del ataque y del robo y todo eso, él va y, como Pedro por su casa, toca a la puerta principal y simplemente, o sea, ellos no se lo esperaban. Él llega y se sienta y dice, vamos a hablar y vamos a terminar ahora sí este tema acá, porque ya me cansé. Y a mí me gustó mucho esta parte. Siento yo que esta vez no fue tan acelerado como de pronto uno siente que pudo haber sido en el primero y en el segundo libro. Esta vez fue un poquito más, o sea, siento yo que de nuevo fue un poquito más orgánico. De pronto porque pues estábamos viendo que pasaba día a día. Y porque esta vez no hubo un enfrentamiento físico como tal, sino que fue una conversación y fue como una terapia grupal. Cuando yo estaba tomando mi nota, yo dije, esto es una terapia grupal. Él se sentó ahí frente a Virgil, Merlín, la esposa de Merlín, los hijos de Merlín, Alex y Annie. Y fue como que, bueno, vamos ahora sí como a cuadrar esto de una vez y para siempre. Y él les dijo, o sea, aquí muero yo, pero mueren todos. Y esa conversación a mí me encantó. Yo estaba súper emocionada porque yo estaba muy feliz por Ricky, de ver cómo él logró controlar la conversación y, usando todas sus tácticas de psicoanalista, literal, fue como una terapia grupal y fue como diciéndoles, ya es suficiente, o sea, ya no más, ninguno de ustedes me va a matar. Acá donde de alguna otra forma también él decía, yo estoy acá jugándome la vida porque no sé cuál de estos es un asesino. Y yo también pensaba como que el único asesino era el señor R, pero Merlín yo tampoco nunca la veía como cara de asesino. Acá nos damos cuenta que posiblemente la que de verdad ya es una asesina es Virgil. No lo confirman, pero o sea, es lo que Ricky llega como a esa conclusión. Virgil fue la que mató al paciente que se había suicidado supuestamente. Y está Alex, que uno puede decir, pues Alex puede ser el que también mate a Ricky. Pero pues nos encontramos con que Ricky como que, o sea, él ya tenía preparado su discurso y él pone sobre la mesa todas sus cartas y como él dice, o sea, es que si aquí alguien me mata, las cosas se van a salir de control. Y él dice, yo ya tengo unas computadoras, tengo la computadora de la muchacha, de Molly, la hija de Merlín, donde estoy seguro que hay pruebas de todo lo que ella hizo. Tengo el computador de Merlín, tengo el computador tiene el computador de todo el mundo, tiene las cámaras de Alex. Y él dice, yo estoy seguro que si, o sea, él les tira el farol. Eso va a llegar a manos de un detective en Miami que va a revisar el caso y que muy seguramente se va a dar cuenta de todo lo que ustedes han hecho, relacionado conmigo o no. Tienen los cepillos de dientes, las peinetas para todos los temas de ADN. Y le dijo, y si yo me muero, pues ustedes tampoco van a quedar en paz, porque
yo me voy a hacer cargo de que las cosas lleguen al lugar en el que ustedes van a caer como culpables de lo que me está pasando a mí. Y entonces, o sea, yo dije, bueno, genial ese farol, pero aparte de eso, o sea, yo dije, bueno, ese farol puede servir, y pues sirvió, eso ayudó un poquito a desarmar un poco el tema, pero lo que él decía después, como que, bueno, pero ¿y ustedes? O sea, yo no me voy a matar, y si ustedes me matan hoy aquí, o sea, él hablaba por todos. Merlín no lo va a hacer por sus hijos, Alex no lo va a hacer por su hermana, y él como que, o sea, me encantó fue eso, que él como que explicaba todas las razones por las que no iba a haber un asesinato ahí, no lo iban a matar, y que todo era pues muy sensato, y yo dije, Ricky la hizo muy bien, la verdad. Cuando terminó esa parte yo estaba súper orgullosa porque yo dije, epa, y sí, básicamente al final, o sea, sí termina el hecho de que al final, o sea, Ricky no tuvo que convertirse en un asesino, obviamente, porque yo dije, no, es que sí, Ricky, la única forma de que se libre de todo esto es que mate a todo el mundo, pues, pero pues sabemos que Ricky no es un asesino, y pues aparte de eso, pues que él logra de nuevo tomar el control de todo, y él tiene ya todas las pruebas, y él les dice, esto va a ser de nuevo algo de por vida, ustedes van a estar en mi diván el resto de su vida, porque yo tengo toda la información con la que puedo destruirlos a ustedes, y no solo a ustedes, sino que me encanta precisamente que él haga lo mismo que le estaban haciendo a él, que ellos estaban amenazando a Roxy y a Charlie, y entonces él dijo, vea, ustedes me convirtieron a mí en un criminal, ahora los voy a extorsionar, literal, y si ustedes quieren que Molly, y no me acuerdo el nombre del hijo de Merlín, pero que esos muchachos tengan un futuro, pues les va a tocar que se olviden de mí, y yo me olvido de ustedes, y listo, y sale y se lleva a Annie. Me encantó eso también, ese detalle, y ya, y así es como termina básicamente, pero pues la verdad es que yo yo me sentí orgullosísima de esa última parte, me encantó la terapia grupal, me pareció, o sea, está dentro de la personalidad de Ricky, lo que yo dije, o sea, Ricky siempre encuentra la forma de salirse de ese tipo de situaciones, pero me pareció muy elegante en esta ocasión, no sangriento, no físico, sino más psicológico, entonces eso me gustó bastante. Y tenemos el epílogo es el día 14 básicamente, nos muestran un poquito entonces de lo que pasa después, como Ricky pues decide también adoptar a Owen, a convertirse en su tutor legal para ayudarlo a salir adelante, ayuda a que tanto él como Annie pongan una denuncia de la secta, hace que reabran el caso de Alan Simple, para que, como se suponía que era un suicidio y él había hablado con el detective en un par de ocasiones, hace que lo reabran para que investiguen un poquito más. Eso me pareció súper chévere, y termina pues un tiempito después, cuando están viendo a Annie, que pues Annie pues uno de sus sueños pues era ser cantante, y como la ven en un escenario pequeño, pero pues ya empezando a darse a conocer como cantante, y me pareció un detalle muy bonito el hecho de esa reflexión como final que nos deja el libro hacia la última parte. Ricky está reflexionando, ¿no? En medio del bar en donde es el concierto de Annie, porque está con Charlie, está con Roxy, está con Owen, y Annie pues está ya cumpliendo pues uno de sus sueños, y como él dice, cómo todo empezó 15 años atrás. Él estaba solo, él estaba triste de alguna otra forma, ¿no? Y como todo eso que pasaba ha sido un horror para él, pero al final lo que Virgil y Merlín y el señor R no saben es que de alguna otra forma lo salvaron, porque al final le dieron una familia que él de alguna otra forma le faltaba y que él anhelaba poder tener. Y entonces eso me pareció súper bonito, la verdad, muy conmovedor, porque pues Ricky es uno de mis personajes favoritos, y poder verlo no solamente salir exitoso de todas estas amenazas y de todo este tema, esta pesadilla pues que le ha pasado, sino que aparte de eso él ve como todo esto desembocó en algo positivo para su vida. O sea, a mí me encantó, me gustó mucho como ese mensaje final. Y pues nada, ahí termina el libro. La verdad es que no sé si vaya a haber otra parte. O sea, esas son tan cosas que yo no tengo la más mínima idea. Acá en la carátula dice la tercera entrega de la saga. Eso me asustó a mí un poquito, porque yo estoy como que, ay, no me vayan a meter a Ricky en otro problema después. No sé, la verdad es que no sé. Hay muchas probabilidades de que John venga a la feria del libro de este año de Nueva Bogotá. Si es así, pues yo me programaré para ir.
Pero de pronto nos digan ahí, bueno, esto termina acá, no termina. La verdad, una parte de mí quiere que termine acá. Siento que fue una buena forma como de finalizar un poco la historia. Siento que se podría cerrar ahí. No sé qué tenga pensado John. Pero si decide sacar otro, yo obviamente lo leeré. Me encanta encontrarme con Ricky, me encanta encontrarme en el mundo del psicoanalista. Y pues nada, vamos a ver qué sucede. Igual, ya para cerrar el video, nada, simplemente decirles de nuevo, yo lo recomiendo. De nuevo, tiene todos los elementos del género. Y pues para los que ya conocemos la historia y los personajes y nos gustan, creo que pues es una muy buena entrada dentro de la historia del psicoanalista. Entonces, sí, yo lo recomiendo. Pues voy a terminar con la versión que no tiene la carátula porque se la quité para mostrarles a ustedes, pero por acá está la carátula. Súper recomendado. Entonces, es un libro que no, yo también digo, se lee rápido. Y pues nada, ahí me cuentan si ya se lo leyeron. Este libro es nuevo, entonces es posible que no muchos se lo hayan leído, por lo menos no los que no están familiarizados con John. Pero si ustedes están familiarizados con John, les gusta el psicoanalista y ya se lo leyeron, obviamente espero que me cuenten qué les pareció a ustedes. Y pues nada, entonces ahí les dejo el dato, les dejo el cuento de cómo me fue a mí. Ya voy a retomar la lista de lectura de Gabo, entonces pendientes para los que estaban viendo esos videitos. Y pues nada, entonces espero que se encuentren muy bien, que sigan leyendo mucho y nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chao.